Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a estar leyendo Mateo capítulo 25, versículo 14. ¿Qué título tienen sus Biblias ahí? Parábola de los talentos. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció. Así el que había recibido 2, también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta parábola nace a una pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no? Nosotros ya vimos anteriormente sobre las 10 vírgenes, y ahora vamos a ver la de los talentos. Y nace a una pregunta que le hicieron a Jesús en Mateo 24, versículo 3. Y le dicen: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, ¿por qué nace esta parábola? Porque los discípulos querían saber cuándo ¿cuándo iba a venir el Señor Jesucristo? Y le dice: ¿y qué señales habrá de tu venida? Entonces Jesús en el capítulo 24 primero les dice las señales que van a ver. Algunas ya se han cumplido, como lo ha explicado el pastor, y otras están pendientes, ¿no? Son en el futuro. Y en el capítulo 25, es decir, capítulo 24 y 25, podemos decir que podría ser un solo capítulo, porque todo está relacionado con lo mismo. Después vienen las 10 vírgenes. ¿De qué trataban las parábolas de las 10 vírgenes? Nos habla Jesús de que debemos estar preparados cuando Él venga. Dice la parábola: velad porque no sabéis cuándo su Señor va a venir. Entonces, pero la parábola de los talentos nos habla de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Aquí, cuando habla del Señor, habla de que Dios es el dueño de todo, ¿no? Ese es el Señor que entregó los talentos a sus siervos. Y los siervos, ¿adivinen quiénes son? Nosotros. Algunos han tomado esta parábola que es que los talentos son espirituales, otros la toman que son ¿qué? Materiales. Pero para mí es todo. Porque todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, ¿adivina a quién le pertenece? A Dios. Usted dice mi casa, pero adivine en 100 años a quién va a pertenecer. No se sabe, ¿no? Y ahí demuestra la soberanía de Dios. Usted dice mi carro, pero en 100 años ese carro ya existirá. De pronto sí, pero de pronto no. Usted dice mi familia, pero en 100 años
ya esa familia pueda que no exista, ya hay nuevas generaciones que vienen de parte de nosotros, sí, pero no va a existir. Entonces, la parábola de los talentos trata de lo que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Y qué hemos hecho con eso que nos ha entregado Dios? Lo primero, lógicamente, lo espiritual. Y lo segundo también, lo material. Vamos a tener que responderle a Dios por todo lo que nos ha entregado. ¿Y qué hemos hecho con eso? Entonces vamos a comenzar leyendo. Dice el 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¿Quién se fue lejos? Aunque Él está cerca. ¿Quién se fue? El Señor Jesucristo. ¿Y qué le encargó a sus discípulos, aquellos que le siguen? La palabra del reino, ¿cierto? La palabra de Él. Y se fue lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Sí es lo que dice acá? ¿Le entregó qué? Bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es decir, que Dios nos ha hecho administradores aquí en esta tierra, a nosotros. ¿Administramos qué? Su gracia. ¿Administramos qué? Su palabra. ¿Administramos qué más? La familia. A los que pues tienen más bienes materiales les ha entregado una empresa, ellos son administradores también de esa empresa. Entonces nos ha hecho administradores. Y acá lo que me sorprende de este versículo dice, a cada uno conforme a su capacidad. Usted dice, uy Dios, ¿por qué no me diste una voz linda para yo estar aquí cantando en la alabanza? Pero dése cuenta que acá la palabra dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Si tú de pronto no estás cantando acá, Dios te entregó otro talento que no tiene que ser el canto. Si tú dices, uy, yo quisiera predicar como tal persona, pero no puedo, Dios te ha entregado talentos. Todos tenemos un talento en lo espiritual o en lo material. Para cada uno nos da ¿qué? Diferentes cosas. Imagínense que todos fuéramos cantantes acá. ¿Cómo sería esta tierra? Sería aburrido. En cambio, la tierra es bonita porque hay una cantidad de ¿qué? De flores, diversidad, exacto. Animales, imagínense solo que existieran perritos nomás. Pero así con nosotros también nos entregó ¿qué? Varias cosas, varios talentos. Pero a cada uno conforme a su capacidad. Esto es lo más importante. Si Dios te ha entregado un talento, te ha entregado algo, es porque Él confía que tú lo puedes hacer. Tú dices, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. Dice la palabra, no. Dios sabe que tú eres capaz de hacerlo. Es que yo no soy capaz de administrar una empresa. Si Dios te la entregó es porque Él sabe que sí. Si te llamó a cantar, Él sabe que tú puedes mejorar cada día más. Si te llamó a predicar, Él sabe que tú tienes la capacidad para predicar. Y que no saquemos excusas como ¿quién? ¿Sí se acuerda quién le sacó excusas a Dios? Uno de los hombres más importantes de la Biblia. Moisés. Porque con Moisés es que se entrega ¿qué? La ley para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué excusa le dijo Moisés? Que soy tartamudo, que no puedo hablar, supuestamente. Pero Dios le dijo, no te preocupes por eso, yo me encargo. Y él le seguía sacando excusas. Pero ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué talentos Dios te ha entregado a ti? Y te ha entregado para que tú muchos dicen, pero ¿por qué los ángeles no predican la palabra? Pues porque Dios nos entregó a nosotros ese privilegio, predicar la palabra. Porque Él vio que tenemos ¿qué? Capacidad. No le saquemos excusas ni cuentos a Dios. ¿Qué son los talentos? Antiguamente, los talentos era una medida de peso, una unidad de peso. Se dice que un talento equivalía en ese tiempo a 6,000 denarios. 6,000 denarios. ¿Saben a cuánto equivale un denario si lo trajéramos a nuestro tiempo? A un día de trabajo. Entonces imagínense, al que le entregó 5,000 talentos, ¿cuánto le entregó?
Se dice, unos dicen que son 100 años de trabajo. Pero yo sacando las cuentas exactas, más o menos son 82 años de trabajo. Eso fue lo que le entregó al de 5 talentos. Al que le entregó 2 talentos, le entregó aproximadamente, unos dicen 40 años, yo sacando las cuentas exactas son 33 años de trabajo. Y al que le entregó 1 talento, le entregó prácticamente 16 años de trabajo. Algunos dicen que son 20 años. Entonces, ¿era mucho o poquito? ¡Mucho! ¿Y qué te ha entregado a ti Dios? ¿Poquito o mucho? Hazte la pregunta. Para que tú le administres. Vamos a ver algunas cosas que nos ha entregado Dios para que nosotros administremos. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 2, 11. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? ¿Cómo así? ¿Para qué provecho? Para que tú sepas administrar eso que Dios te ha entregado. ¿Qué te ha entregado Dios? En lo espiritual. Acá lo estamos viendo en lo espiritual. ¿Te ha entregado, digamos, como Giancarlo, que dirige la alabanza? ¿Te ha entregado una voz como la de Daniela? Al pastor le entregó ¿qué? La predicación. Y dice, a cada uno le es dado ¿qué? La manifestación. Es decir, que cada uno de nosotros en la iglesia tiene un papel importante. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo con lo que me ha entregado Dios? Tú dirás, pero yo no sé qué. Ahí en el cargo que estés sirviendo en la iglesia, eso es lo que Dios te ha entregado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? No, pero es que a mí no me gusta enseñarle a los niños. Pues por ahora Dios te ha entregado eso y Él confía que tú lo vas a hacer ¿qué? Bien. Dice que por eso entregó ¿qué? El Espíritu Santo, ¿para qué? Para provecho. ¿Qué estás haciendo con lo que te entregó Dios? 8. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo ¿qué? Espíritu. ¿Cuántos tienen acá el Espíritu Santo? ¿Sí lo tenemos o no lo tenemos? Es decir, que si tú tienes el Espíritu te ha capacitado para hacer algo en la obra del Señor. 9. A otros fe por el mismo Espíritu. Vea, que hay algunos que cuando uno está triste, hay alguien que siempre está contento y le dice, hermanito, levántese. Y Dios le entregó ese ministerio de estar alentando ¿a qué? A las demás personas. Y a veces dicen, pero es que yo quisiera ser predicador. Pero no, Dios te llamó para que levantes el ánimo a los hermanos. Fe. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Ojo lo que va a decir el 11. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que cuando tú te estás quejando por lo que Dios te ha entregado dentro de la iglesia, ¿de quién te estás quejando? ¿Del pastor? ¿De la iglesia? ¿O de quién te estás quejando? De Dios mismo, porque Dios fue el que te lo entregó. Ay, pero yo ¿por qué siempre tengo que predicar, Pastor José? Me quejé fue con Dios. Porque Él entrega al que Él quiere, dice. No como algunos que están vendiendo los dones, los ministerios. No, eso no se puede vender. Dios es el que los entrega. Y los da gratuito, dice la palabra de Dios. No porque tú vayas a un ministerio de profecía, quiere decir que te vas a volver profeta. Porque si Dios no te lo entregó, tú no puedes hacer ¿qué? Nada.
Yo cuando estudié para predicar la palabra, yo no estudié para ser pastor, ahí les cuento. Yo estudié solo porque quería ¿qué? Aprender más. Ya, sencilla razón. Vamos a ir ahora a Efesios 3:1. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la ¿qué? ¿Cómo lo llama? La administración de la gracia. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Gracias. El pastor es un administrador ¿de qué? Gracias. ¿Le pertenece el ministerio a algún pastor? No. ¿El ministerio a quién pertenece? A Dios únicamente. Nadie se puede adueñar del ministerio. Le pertenece a Dios. Punto. ¿Qué más dice? Si es que habíais oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Aquí hay algo maravilloso que dice Pablo, ¿no? Pablo le entregó el ministerio a los gentiles y a los judíos los demás ¿qué? Apóstoles. Si nosotros hoy tenemos el Nuevo Testamento fue gracias a ese ministerio que le entregó Dios ¿a quién? A Pablo. Es decir que si no quisiéramos llamarlo Nuevo Testamento lo podríamos llamar ¿qué? El ministerio de ¿qué? De la gracia. ¿También? ¿Qué más dice la palabra? 5. Ministerio. 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros ¿de qué? Del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, tanto judíos como gentiles, gracias a Jesucristo ahora tenemos entrada ¿a quién? A Dios Padre. Acuérdense que los únicos que podían entrar a la presencia de Dios o a la gloria chequina, como dicen algunos, o al lugar santísimo, ¿quién era? Nomás los sacerdotes judíos. Eran los únicos. Pero ¿qué hizo Cristo? Ahora todos podemos entrar a esa misma gracia. Tú dices, Dios no me escucha. Dios te escucha porque gracias a Jesucristo es que podemos estar delante de la presencia ¿de quién? Del Padre. Por eso dice la palabra, Él es el sumo ¿qué? Sacerdote. Él es el que intercede por nosotros, ¿no? Bueno, entonces nosotros somos llamados a administrar también la gracia ¿de quién? De Dios. Ahora vamos a leer lo que dice Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 18. Versículo 15 dice, mira pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? ¿Cómo debe andar un hijo de Dios? Con diligencia. Es decir, que esta obra, ¿cómo lo debemos hacer? Lo mejor. Si tú trabajas para los hombres y haces lo mejor, ¿cuánto más en la obra de Dios debes esforzarte? ¿Qué? Más. Tú debes ser ¿qué? Diligente. Yo no puedo venir acá a predicar la palabra sin estudiarla, porque eso sería ¿qué? Negligente de mi parte. Yo tengo que, para antes de pararme acá, estar orando y estudiando la palabra para traer lo mejor de este libro. Eso es diligencia. Por lo general cuando venimos a la iglesia, no es así como dice el pastor, no en esta iglesia, ¿no? En otra. Si nos preparamos, o nos acostamos bien tarde, nos levantamos bien tarde y llegamos bien tarde. Eso habla de negligencia, no habla de diligencia. ¿Cómo me vengo vestido a la iglesia? No, como caiga. Eso no tiene nada. No, hay que vestirnos ¿qué? Lo mejor. Yo no te estoy diciendo que ahora sea vestido de paño, nada de eso, no, yo no estoy hablando, sino que hay que estar ¿qué? Preparados. Así como las 10 vírgenes que estaban ¿qué? 5 preparadas y 5 no se prepararon y se quedaron por fuera de las bodas. Si nos preparamos para encontrarnos con Dios, cuando vamos a orar, ¿entramos con el celular o con qué entramos? ¿O con la televisión?
o con el celular esperando una llamada. No, también debemos prepararnos para ese encuentro con Dios. ¿A quién le gusta que cuando esté hablando lo interrumpan? Dígame, ¿a quién? A nadie. Pero para Dios, como es Dios, Él sí podemos traer televisor, celular, no importa quién interrumpa. Debemos prepararnos, hay que ser diligentes, dice la palabra. 16, mira lo que va a decir ahora. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Y por eso les digo, Dios les ha entregado a usted un talento, le ha entregado capacidades. ¿Qué estás haciendo con ellas? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿O eres de aquellos que te levantas 9, 10, 11 de la mañana? Y después dice, uy, no me alcanzó el día, no sé por qué. ¿Sí aprovechas el tiempo? Yo les daba una vez un ejemplo de los futbolistas. Mucha gente le gusta hacer como James, digamos ahorita que es el boom, ¿no? Ahorita otra vez James se levantó y todo el mundo habla de James y James. Y todo el mundo, uy, yo quisiera ser como James. Entonces yo una vez me ponía a pensar y decía, venga, ¿qué fue lo que hizo James para ser tan exitoso? Y si usted mira, un futbolista tiene que entrenar mucho. Tiene que madrugar, tiene que estar en el gimnasio, tiene que ir a todos los entrenamientos. Mientras yo estoy viendo televisión, él se está preparando. Y ahí está el éxito de un deportista. ¿Sí estamos aprovechando bien el tiempo? Yo no le digo que un día te levantes, digamos, un día te levantes tarde, pues porque a veces nos cansamos, es normal. Pero si tú ya lo volviste costumbre, tienes un problema. Y dice la palabra, aproveche el tiempo. ¿Sabe? Por lo general los hombres de negocio casi no duermen. Lógicamente eso también es malo. Se acuestan tarde y se levantan temprano. ¿Pero porque tienen un qué? Un negocio. Y nosotros decimos, uy, yo quisiera tener una empresa así. Pues hay que trabajar fuertemente. Pero si te levantas tarde, si pierdes el tiempo viendo televisión, no esperes que seas próspero. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Por tanto, no seáis como insensatos. Acuérdese que la anterior parábola, antes de los talentos, habla de las vírgenes que eran ¿qué? Insensatas. 5 eran insensatas. No estaban preparadas. ¿Quieres subir a cantar acá? ¿Quieres tocar la guitarra? ¿Qué te dice Dios hoy? Prepárate. ¿Quieres predicar? Prepárate. No sea insensato, le está diciendo Dios. ¿Llevas 30 años y todavía no sabes qué hacer en la iglesia? Pues Dios te está diciendo, no te has preparado, insensato. Con 30 años ya en el ministerio, en la iglesia, tú ya deberías estar sirviendo. ¿En qué? Pues dile a Dios. Y si no sabes, dile, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18, y acá viene lo más importante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Yo me hacía la pregunta porque todo el mundo utiliza, es que yo estoy lleno, es que allí sí están llenos del Espíritu, tal persona está lleno del Espíritu, y yo me decía, ¿qué es estar lleno del Espíritu? ¿Cómo podemos nosotros cada día más y más ser llenos del Espíritu? Luego, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas y ya estamos llenos. Entonces, ¿por qué aquí Pablo utiliza la palabra llenura del Espíritu? Y le dice, venga, no se llenen de vino, llénense del Espíritu. Y no hagan como algunos que dicen, estoy lleno, estoy borracho del Espíritu Santo. Eso no es lo que quería decir acá la palabra. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Yo me preguntaba. Muy bien, Andresito. Así como dijo Jesús, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Para uno ser lleno del Espíritu, tiene que estar acercándose a diario a Dios, orando y leyendo la palabra. Por eso cuando alguien te haga una pregunta, ¿y qué dice Dios sobre esto? Su palabra dice esto. No tienes que saber del versículo, pero sí tienes que saber cuál es la voluntad de Dios en cualquier tema.
Eso es ser lleno del Espíritu. Poder aconsejar conforme a lo que Dios enseña. Pero si tú dices, ay, no sé, espere, llamamos a mi pastor. ¿Cómo así? Bueno, si eres nuevo, pues sí, está bien. Pero si ya llevas 40 años y todavía no sabes lo que dice la palabra, graves. Por ejemplo, yo les contaba a usted una vez, un joven me preguntaba, ¿será la voluntad de Dios que yo me case con una persona del mundo que no tenga la misma fe? Yo le dije, ¿tú cuántos años tienes de ser cristiano? No, yo ya llevo 15 años. ¿Y no sabes? Graves. ¿De qué estás lleno? ¿Estás lleno de vino o estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás lleno del mundo o estás lleno de la palabra de Dios? Lógicamente la llenura no solo tiene que ver con el conocimiento, sino que tú practiques lo que estudias, lo que dices, porque si tú no lo practicas también demuestras que no estás lleno del Espíritu Santo. Vayamos ahora a Primera de Timoteo 3:4. Primera de Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora pasamos de lo espiritual a lo material. Dios nos ha entregado una familia. ¿Cómo estás gobernando esa familia? ¿Cómo estás administrando esa familia que Dios te entregó? Porque algún día también le vas a tener que dar cuentas a Dios de esa familia que te entregó. No, me separé y ya. Pues le tienes que dar cuenta a Dios por qué te separaste. No, es que mis hijos se perdieron. Pues le tienes que dar cuenta también a Dios por qué tus hijos te perdieron. No, es que mi esposa no me redime. Y excusas y excusas y excusas. Nuestra familia también nos la ha entregado Dios y Dios te va a pedir cuentas por ella. ¿Qué hiciste con ellos? ¿La maltratabas? ¿Eras grosero con ellos? ¿O realmente tu hogar fue un hogar de amor? Ahora Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Qué más nos ha entregado Dios para que administremos? Acuérdense que Génesis es el libro donde comienza todo. Y miren lo que le dijo Dios tan pronto hizo al hombre y a la mujer. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Es decir, que mi hogar, ¿qué es? ¿Un infierno o una bendición? Si tú dices un infierno, ojo, porque ahí no está la bendición de Dios. Mi hogar debe ser ¿qué? Una ¿qué? Bendición. ¿Por qué? Porque ahí está Dios y Dios nos bendice. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Qué más nos entregó a nosotros, Dios, los hombres? A todos los hombres. Exacto, tenemos que cuidar de ella, administrar de ella, no dañarla. Pero ¿qué ha hecho el hombre en estos últimos años? En los últimos 50 años, destruirla, maltratar a los animales. Y de eso también tenemos que dar ¿qué? Cuenta. Es decir, ¿qué nos ha puesto a administrar Dios? Lo espiritual, nuestra familia y también ¿qué? Este mundo en el que estamos. ¿Qué has hecho tú? Si estás cuidando el planeta o eres de esa persona. Hoy hablamos mucho de reciclar, ya todos conocemos ese término, ¿no? Todo el mundo lo conoce y conocemos el símbolo. ¿Sí estamos reciclando? O que eso lo hagan las demás personas, ¿yo por qué? No, eso también es una forma de cuidar el planeta. ¿Qué estás haciendo? Volvamos otra vez a la parábola de los talentos. Entonces ya sabemos que Dios nos ha entregado muchas cosas a nosotros y un día nos va a pedir cuentas. 25:16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó ¿qué? Otros 5 talentos. Es decir, por ejemplo, Giancarlo, un día Dios le va a decir, ¿qué hiciste con el grupo de alabanza? Y él va a dar cuenta. Daniela, ¿qué hiciste con esa voz que yo te di? Hermano José, ¿qué hiciste con la palabra que yo te entregué para que predicaras? Y él va a tener que dar ¿qué? Cuentas.
Pero no solo el espiritual, ya les dije, ¿qué hiciste con la familia que Dios te dio? ¿Qué hiciste con el dinero que Dios te dio? ¿Me lo malgasté o lo supe utilizar? ¿Qué hiciste con esa casa que Dios te entregó? ¿La empeñaste? ¿Qué hiciste con el carro que Dios te entregó? ¿Lo estrellaste y lo volviste una nada? ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha entregado? 17. Asimismo, el que había recibido 2, ¿qué hizo? También ganó otros 2. Es decir, que todo lo que Dios nos entrega es para que usted ¿qué haga? No le voy a decir que lo duplique, ¿no? Pero sí por lo menos que le saque ¿qué? Provecho. El pastor le va a decir, Dios le va a decir, Pastor José, yo te entregué 2 almas, ¿cuántos llevas ahorita en este momento? Y él le va a tener que dar cuentas. No, yo acabé la iglesia. ¿Cómo? Pero si te entregué 2, ¿qué pasó? Melissa, te enseñé a tocar la organeta, ¿qué hiciste con ese talento? Ruth, te entregué la voz, ¿qué hiciste? Andrés, también te entregué la palabra, ¿qué hiciste? Hay que sacar ¿qué? Ganancia, pero no ganancia solo material, sino ganancia también ¿qué? Espiritual. ¿Qué has hecho? Veamos lo que dice en Juan 15. Uy, pero es muy largo. Leamos una parte, Juan 15, versículo 1. Mire lo que dice Jesús, Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿quién? El labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Todo pámpano, es decir, nosotros estamos en Jesús. Por eso dice yo soy la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, si tú eres fiel con lo que Dios te ha entregado, te va a dar ¿qué? Más. Y más. Si tú dices, pero mi vida, ¿qué he hecho con mi vida? Es porque tú no has hecho nada. Y no es culpa del pastor, no es culpa del maestro, no es culpa de tu jefe. ¿Qué has hecho tú con tu vida? No es culpa de tus padres. Uno de los hombres más ricos que caminó en este mundo, o bueno, más importante, llamémoslo así, él dijo, el problema no es que hayas nacido pobre, el problema es qué hiciste en tu vida para salir de esa pobreza. Es decir, ¿es culpa de nuestros papás? No. Todos tenemos talentos y capacidades también en lo material para progresar. Todos. El problema es cómo lo manejamos y lo administramos. Y acá Jesús lo está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, ¿para qué nos limpia Jesús? Para que llevemos ¿qué? Más fruto. Ojo, permaneced en mí, está diciendo Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, que si tú no estás llevando fruto en la iglesia, ¿qué estará pasando? Estás lejos de Cristo. Eso lo pone a pensar a uno. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué tienes que llevar tú? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, oiga lo que va a decir, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ojo, ¿sí es lo que dijo? Si tú no estás llevando el fruto, no estás glorificando a Jesucristo. Ay, yo pensaba que con las alabanzas lo glorificaba. No. Lógicamente es una parte, pero con lo que más podemos alabar a Dios es con lo que hacemos con nuestra vida.
Muéstrame tu fruto y te diré quién eres. Volvamos otra vez a Mateo 25, 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Ojo, porque un día Dios va a arreglar cuenta contigo. Ya sea que Él venga o ya sea que te toque morir, que es algo natural, ¿no? Y ahí te va a llamar a cuentas. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ¿qué le dijo? Lo oigo ustedes. Bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Si eres verdaderamente un buen siervo y fiel. Sobre poco, mire lo que dice, sobre poco has sido fiel. ¿Era poco lo que le entregó Dios? Era mucho. Pero lógicamente lo material para Dios es que poco. Él es dueño no de la tierra, del universo. Él no es dueño de solo cosas materiales como nosotros. Él es dueño de personas también. Y no de personas, de ángeles que le obedecen. Pero le dice, en lo poco has sido fiel. Por eso les digo, ese poquito que Dios te ha entregado, ¿qué has hecho con eso? Esa familia que te entregó Dios, ¿qué has hecho con ellos? Esa empresa que Dios te entregó, ¿qué has hecho con ellos? 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué dice ahora Dios? Sobre mucho te pondré. ¿Por dónde debes comenzar? Por lo poquito. ¿Para llegar a qué? A la abundancia. ¿Toda empresa cómo comienza? ¿Grande de una vez? Todo comienza pequeño. ¿Toda familia comienza solo con 2? O sea, ¿comienza con cuántas personas? Por lo general, 2. Después se le agregan los hijos, después las mascotas, y así va creciendo. Después vienen los cuñados, después viene la suegra, y eso, mejor dicho, se vuelve algo sabroso. ¿Qué has hecho? 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, mira acá lo que va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo. Qué palabra tan hermosa. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué dijo él? Tuve miedo. ¿Qué le pasó a Moisés? Tuvo miedo. ¿Qué dijo él? ¿Que cómo era este señor? ¿Bueno o malo? Malo. O sea, comenzó a sacar ¿qué? Excusas. Y toda persona que destruye algo o que no quiere hacer algo, adivine qué hace. Saca excusas. ¿Qué hizo Moisés para no querer servirle a Dios? Que no podía hablar. Pero Dios le dijo: no, yo he visto tu capacidad y sé que puedes. Y vamos a ver cuántos libros escribió él de la Biblia. 5. ¿Cuántos mandamientos? 10. ¿Cuántos decretos, estatutos? Se cree que son 613. Y eso que no podía hablar. ¿Qué tal si hubiera hablado? Imagínense. Lo que Dios te ha entregado es porque Él sabe que tú puedes sacarle provecho. Y Él está contigo. Lo que Él no va a aceptar de ti son ¿qué? Excusas. Cuando pecó Adán y Eva, ¿qué le sacaron? Excusas. Cuando alguien se separa, ¿qué saca? Excusas. Cuando alguien hace mal su trabajo, ¿qué saca? Excusas. ¿Qué hizo este siervo? Es que yo sabía que tú eres duro. ¿Y será que Dios es duro?
Acuérdese lo que leíamos ahí al principio. Él entregó a cada uno conforme a su capacidad. Y se cuenta que pues él sabía que, aunque él tenía un talento y que lo podía sacar provecho, vio Dios eso, pero se dio cuenta que no era muy hábil. Por eso le entregó ¿cuánto? Más poquito. Leamos lo que dice Filipenses 2, 12, 18. Filipenses 2, 12, 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en la ausencia, ocupaos en vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros ¿qué? El querer como el hacer, por su buena ¿qué? Hasta ahorita yo entiendo este versículo bien. ¿Cómo así que Dios produce el querer como el hacer? Pues lo entiendo por la parábola de los talentos. Siempre nos ha entregado algo que hacer acá en la vida, pero ¿qué hemos hecho? Porque Él confía en nuestras ¿qué? Capacidades. Y hasta ahora lo entrego porque acuérdese que nosotros tenemos libre albedrío. ¿Y qué pasa con el libre albedrío? Tú puedes escoger si lo haces o no lo haces. Ya. Dios no te puede ¿qué? Obligar. ¿Obligó a Adán y Eva? No los obligó, a nosotros tampoco. Pero ¿cómo así que Dios produce el querer como el hacer? Pues porque nos entrega talentos, y de eso vamos a responder algún día. Nos entrega capacidades, nos entrega dones, lo que te haya entregado. 14, mire lo que va a decir: haced todo sin ¿qué? Sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué hizo este siervo de un talento? Murmuró. ¿Murmuró de quién? De su Señor. Se justificó porque no lo había hecho. ¿Y no nos ha pasado a nosotros que a veces murmuramos de nuestro trabajo, de la iglesia, de nuestra familia, de nuestros papás? ¿Qué dice? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y ¿qué? Sencillos. Acuérdese que el Señor ama ¿a quién? A los humildes. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación que maligna y perversa. Es decir, diferenciémonos del mundo, que somos diferentes, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren lo que va a decir el 16: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he ¿qué? Trabajado. Pastor, ¿le ha pasado que a veces se desanima de las personas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se comportan según lo que uno espera. A Pablo también le pasó, se desanimó, porque a muchos que le predicó volvieron a rudimentos que no eran, de doctrina. ¿Qué se cuenta? Somos la gloria, no solo de Dios, sino también de que, Pablo dice, para que yo pueda gloriarme de que he hecho bien mi trabajo con ustedes. 17. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, y en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. ¿Con quién? Conmigo. Otra vez volvamos a Mateo 25, 26 ahora. Mateo capítulo 25, 26. Vamos a ver qué le responde Dios a este siervo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo ¿qué? Malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no ¿qué? Donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué? Es decir, Dios espera de ti que hagas algo. Sí, así sea pequeño, pero Él espera que tú produzcas fruto. Y si aquí te han entregado un ministerio y tú lo has desperdiciado, lo has rechazado, Dios te va a llamar a cuentas. Porque Él sabía que tú tenías la capacidad. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo del 4 al 5.
siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? De Dios. Es decir, a Ruque le dio ese talento de cantar. ¿De dónde viene ese talento? De Dios. Al pastor que le dio ese talento de predicar, ¿de dónde viene? ¿Para qué? Dice Pablo, para que nadie se gloríe. Todos somos, ¿qué? Siervos. Es decir, el que tenía 5, el que tenía 2 y el que tenía un talento, para Dios son, ¿qué? Iguales. Sino que cada uno tiene una capacidad para administrar esos bienes. Volvamos otra vez a Mateo 25, 28. Mire qué va a pasar con el que no produce. Si tú no produces, mire qué va a pasar. ¿Te has preguntado por qué estoy estancado en la vida? ¿Te has preguntado, pero por qué mi ministerio no crece? ¿Te has preguntado, pero por qué mi familia está así? ¿Te has preguntado por qué mi empresa no crece? Mire lo que dice la palabra de Dios. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Es decir, si tú no eres productivo, chao, te sacan, te eliminan. Y no porque Dios te haya eliminado, tú mismo te eliminaste. Y ese talento se lo entrega al que produce más. 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá que más. ¿Quieres ser el mejor predicador? Sé fiel en el ministerio que Dios te ha puesto en este momento. ¿Quieres ser el mejor músico? Sé fiel en lo que Dios te ha puesto. 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. 30. Y al siervo inútil, oiga cómo lo llama, inútil. ¿Quién es un inútil? Es decir, que no sirve para nada. Eso es lo que le está diciendo Dios. Ojo que no seas tú un inútil. En tu casa, en tu empresa, en la iglesia. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Y oiga lo que va a decir: allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si hoy te estás preguntando, ¡ay, pero por qué mi familia se acabó! Inútil, ¿qué hiciste? Pero ¿por qué yo no avancé como tal persona? Mire, es que él ya ascendió cuánto y yo no he ascendido. ¿Qué has hecho? Dios te dio capacidades. ¿Qué has hecho? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, oiga, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De la parábola de los 10 talentos, ¿quién fue el que no hizo lo que el Señor quería? Al que se le entregó un talento. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Hoy muchos dicen yo soy cristiano, pero si hace lo que Dios dice. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Es decir, que si tú no pones también a producir ese talento aquí, aunque aquí habla de acciones, pero si lo comparamos a la parábola de los talentos, habla de que tú debes responder por lo que Dios te ha entregado. Por último, ahora, tú dices, ¿y allá en el cielo recibiremos premio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por lo que hayamos hecho acá en la tierra? ¿Ya sea en lo espiritual, en lo material? Sí, en juntas cosas, muy bien. Vamos a ver algunas que nos habla la palabra. Vamos a ir y ahí vamos a terminar. Primera de Corintios 9:25, vamos a ver lo que dice. Mire, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona que... ¿Y esto por qué habla? Mira lo que dice, el que lucha firmemente con Cristo, es decir, se mantiene firme en Cristo, vamos a recibir una corona que incorruptible.
Vamos a ver ahora Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona ¿de qué? De vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Ya tienes una corona. ¿Cuál es esa corona? De vida. Y tenemos otra corona si luchamos legítimamente con Dios. ¿Cuál es? La corona que incorruptible. Vamos 2. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe ¿de quién? Hay un príncipe que es ¿de qué? De los pastores. Es decir que el pastor José tiene un ¿qué? Un príncipe. Oiga, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora vayamos a lo que dice 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona ¿de qué? De justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su ¿qué? Su venida. ¿Pero sabe por qué dice que aman su venida? Porque tú te estás preparando como las 10 vírgenes. ¿Te estás preparando cuando venga el Señor o no? ¿Qué fruto le vas a entregar a Dios cuando Él venga? Y por último, Apocalipsis 4:9-11. ¿Ustedes creen que nos merecemos esas coronas? Vamos a ver lo que dice la palabra. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, el 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, todas las coronas no nos lo merecemos nosotros. Todo eso que tenemos es ¿por quién? Por Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a decir, toda la honra, la gloria es para ti. Todo te lo mereces tú, porque todo fue creado para ti. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Que Dios nos ha entregado capacidades, talentos, familias, ministerios. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Amén.